Entonces, buenos días. Vamos a ver entonces la segunda operación que tienen las probabilidades, que es la multiplicación. Pero es importante mirar entonces, vamos a compartir ya la herramienta, el tablero. Es importante entonces tener en cuenta que en la suma de las probabilidades, cuando estamos haciendo la probabilidad de A o B o C, simplemente nos está diciendo, cuando estamos haciendo la suma, la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C, si son mutuamente excluyentes, aclaro, son mutuamente excluyentes. Lo importante es que entendamos que lo que me está diciendo es que estamos apostando a que ocurra A, o que pueda ocurrir B, o que pueda ocurrir C, o que puedan ocurrir inclusive los tres, ¿sí? A medida que vamos sumando, vamos a ver que hemos visto que las probabilidades aumentan. Caso contrario, vamos a ver con la multiplicación de probabilidades. Cuando hablemos de multiplicación de probabilidades, veamos cuál es su palabra clave principal. Primero que todo, la clave. ¿Cuál es la palabra clave? Digamos que la palabra clave principal, porque vamos a usar también la palabra clave principal, mientras que en la suma era la palabra O, en la multiplicación es la palabra I. Entonces, cuando a mí me dicen cuál es la probabilidad de que suceda A y B, ¿qué debe pasar? Resulta que mientras cuando digo la probabilidad de A o B o C, puede ocurrir A o puede ocurrir B, o sea, no necesariamente tienen que ocurrir los tres. Acá cuando digo la probabilidad de A y B es que los dos deben ocurrir. Los dos sucesos deben ocurrir. Entonces vamos a ver que en la multiplicación de probabilidades, a medida que le voy ingresando más sucesos, el resultado se va volviendo más pequeño. Bien, cuando nos sale la palabra, la probabilidad de A y B, o sea que con la palabra clave principal, nos tenemos que hacer nuevamente una pregunta como lo hacíamos con la suma. ¿Cuál es la pregunta? ¿Los sucesos son independientes? Si los sucesos son independientes, la probabilidad de A y B se simplifica. Simplemente es la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. Si son independientes. Esto es muy importante. Si son independientes, la probabilidad de A y B simplemente es la multiplicación de la probabilidad de A por la probabilidad de B. Hoy nos vamos a concentrar en esta situación. Pero, ¿qué pasa si los sucesos no son independientes? O sea, son dependientes.
Y recordemos que sucesos independientes es que la ocurrencia de A no afecta para nada la ocurrencia de B. Pero si son sucesos dependientes, cuando ocurre A, ya afecta la ocurrencia de B. Entonces, sucesos dependientes, recuerden que es cuando la ocurrencia de uno afecta la ocurrencia del otro. Entonces, vamos a ver que cuando nos dicen la probabilidad de A y B, si son sucesos dependientes, va a ser igual a la probabilidad de A multiplicado por una probabilidad condicional, que es la probabilidad de B, dado que ya sucedió A. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, sucesos dependientes. Entonces, dejamos la fórmula escrita, pero desarrollaremos ejercicios de estos casos en la próxima sección. Entonces, veamos lo que hemos hecho hasta el momento. Hemos hecho la diferencia entre la suma y la multiplicación. ¿Cuál es la importante de la multiplicación? Que cuando nos dicen que la probabilidad de A y B deben ocurrir los dos sucesos deben ocurrir. Mientras que cuando yo digo la probabilidad de A o B, con uno que ocurra, es suficiente. Es suficiente. Con uno que ocurra es suficiente. Puede ocurrir A, o como dice la palabra, o puede ocurrir B, e inclusive pueden ocurrir los dos. Pero con uno que ocurra ya es suficiente. Entonces, en la suma de probabilidades, a medida que vamos ingresando sucesos, la suma se va volviendo más grande. Vamos a ver que en la multiplicación al revés, si metemos más sucesos, se van a volver las probabilidades más pequeñas. Importante, identificar cuál es la palabra principal. Ah, estoy hablando de la palabra clave principal, que es la letra I. Hablemos de las palabras claves, digamos, secundarias. O sea que también podemos utilizar esas palabras para hablar de multiplicación de probabilidades. Veamos cuáles son otras palabras usadas. Palabras claves también usadas. Nos pueden preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que ambos sucedan? O sea que acá la palabra I es reemplazada por la palabra ambos. También nos pueden preguntar, ojo, la palabra ninguno. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno suceda? O suceda. Ninguno suceda. Ninguno. Otra palabra clave que también puede ser utilizada para hablar de multiplicación de probabilidades. Veamos otra palabra que también puede ser utilizada. Todos sucedan. Entonces, en la multiplicación de probabilidades vamos a tener varias palabras claves. Vuelvo, repito, la más utilizada es la palabra I. Esa es la más utilizada. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda A y suceda B? Pero me pueden preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que ambos sucedan? O sea que acá, esta palabra ambos también me hace relación a multiplicación de probabilidades. O me pueden preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno suceda? También.
esa palabra reemplaza a la palabra ahí. O me pueden mencionar cuál es la probabilidad de que todo suceda. Listo. Lo otro que vimos es que tenemos dos fórmulas. Si los sucesos son independientes, se nos simplifica un poco la multiplicación de probabilidades. Simplemente la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esos sí son independientes. Recuerden que independientes es que la ocurrencia A no afecta para nada la ocurrencia B. Sucesos no dependientes. Si los sucesos son dependientes, ahí sí la fórmula cambia. Nos dice que la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por una probabilidad que llamamos condicional, que es la probabilidad de B, dado que ya sucedió A. Muy bien, vamos a traer un ejemplo de algo que en estos días salió. Espero. Bien, me llegó esta información, esta foto. De ahí vamos a hacer un ejercicio. Entonces, según la revista Dinero, la foto dice 3 de cada 4 empresas en Colombia no tienen RUN. Yo no sé de dónde sacaron ese dato. Lo que sí es que si eso es verdad, yo les cuento pues que ahí no hay reforma tributaria que valga. Miren pues que ahí hay bastante evasión. Son 42.3 billones pues que le calculan a eso, ¿sí? Realmente, cuando en Colombia se habla de reformas tributarias, ya sabemos que los que siempre pagamos los platos somos los que ya estamos matriculados en el sistema, ¿sí? O sea, cogen a los mismos que ya estamos matriculados y esos son los que nos exprimen, ¿sí? O también a quien exprimen, ya están hablando de hacer también que paguen renta a los que van a ganar sueldos de más de 2 millones de pesos, ¿sí? A los asalariados, a los que ya están matriculados, o sea, los que estamos matriculados en algún sistema, como empleados o como empresa, esos son los que nos castigan la reforma tributaria. Pero la plata está en la evasión. Entonces, aquí se deberían preocupar más por controlar la evasión y no tener que hacer reformas tributarias, ¿sí? Pero bien, vamos a aprovechar ese ejercicio. Dice así, según la revista Dinero, 3 de cada 4 empresas en Colombia no tienen RUT. No sé cómo operan si no tienen RUT. Bien, yo sé que hay muchas empresas informales, pues porque a veces llegan proveedores nuevos al almacén y uno les dice, listo, pásame entonces una copia de tu factura, ¿sí? Todos los aspectos legales. Necesito que me factures electrónicamente, ¿sí? Y empiezan a decir, no, yo no facturo electrónicamente. Entonces, no me facturas electrónicamente. Entonces, primero que todo, ya no me servís. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo deducir tus compras, no son deducibles tus compras, no me sirve el IVA de tus compras, entonces no me sirve tu factura electrónica. Es que yo tampoco facturo. ¿Cómo? Entonces uno ya sabe, este es informal, este no tiene RUT, ¿sí? O sea, que existen. ¿Existen empresas que no tienen RUT? Sí. A esa cantidad, no sé de dónde sacaron esa estimación, porque vamos a ver que es muy alta. Entonces dice, si escogemos dos empresas al azar, determine la probabilidad A, que la primera no tenga RUT y la segunda no tiene RUT. Veamos la segunda pregunta que nos hacen. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas tengan RUT? Interesante pregunta, porque vamos a ver que sé que la primera tenga RUT y la segunda no tiene RUT.
D. Construya el diagrama del árbol. E. Si escogemos 4 empresas, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna tenga root? Mire pues que ahí aparece la palabra ya ninguna. ¿Sí? Y F. Que todas las empresas tengan root. Listo. Muy bien. Vamos a resolver primero la primera pregunta que nos dice que la primera no tenga root y la segunda no tenga root. Listo. Profe, Primero, hola, buenos días. Se me escucha muy entrecortado. sí. Listo. Yo lo dije al principio de la clase. No nos están ofreciendo buen servicio Tigo y uno en este momento. Bien. Yo puedo hacer lo que puedo. Listo. Me dicen. Volvamos a mirar pues nuevamente pues el pantallazo. De acá del ejercicio nos dicen que 3 de cada 4 empresas en Colombia no tienen root. Ahí ya nos dieron una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que una empresa no tenga root? Que no tenga root una empresa. Espero pues que esta parte sí la escuche. No tengan root. Nos dicen que 3 de cada 4 empresas no tienen root. Lo que nos está diciendo acá es que el 75% de las empresas, según esto de la revista Dinero, no tienen root. Si no tienen root, no están matriculados en la DIAN. No pagan impuestos. No pagan impuestos. Entonces, esto es un dato, para mi juicio, muy alto. Lo que nos está diciendo acá es que el 75% de las empresas, visionen por qué lo llaman empresas. Entonces, la pregunta del millón es, ¿están registradas en la Cámara de Comercio, pero no tienen RUT? Muy raro. O ni siquiera están en la Cámara de Comercio. Entonces, ¿cómo se llaman empresas? Firmas, pues. Bien. Entonces, esto es muy importante, entonces, que lo saquemos. Nos están diciendo que la probabilidad de que escojamos una empresa en Colombia y no tiene RU es del 75%. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es muy importante que ahí sacamos. Nos dicen que escogemos 2 empresas al azar y determine la probabilidad de que la primera no tiene root y la segunda no tiene root. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Entonces, nos están haciendo la primera pregunta, la siguiente. La primera pregunta es, la primera empresa no tiene root y la segunda empresa no tiene root. Bien, aparece la palabra y. Sabemos que la palabra y ya nos dice que es la multiplicación de probabilidades. ¿Sí? Bien, ahora la pregunta, chicos, si alguien me escucha y me escucha bien, ¿son independientes? Son independientes.
Si esta primera empresa, por decir algo, pertenece a Pepita, ¿la empresa de Pepita afecta o no que esta sea la empresa de Susanita? Si Pepita, la empresa de Pepita no tiene RUT, ¿influye para que la empresa de Susanita no tenga RUT? Si alguien me escuchó, me puede decir sí, sí o no. Creo que sí, profe. ¿Qué? ¿Sí afecta? Sí. Afecta que, por decir algo, la empresa de Pepita está en Itagüí y la de Susanita está en Bello. ¿Afecta que la empresa de Pepita no tenga RUT a la empresa de Susanita? No, profe. No, Nada, profe. Ah, no, profe. nada, para nada. O sea, ¿son independientes? Sí, sí, porque no se afectan. No se afectan. ¿Sí? ¿Cómo una empresa que está en Itagüí va a afectar lo que haga o no haga una empresa en Bello en cuestión de matricularse el RUT? Nada, para nada. Son completamente independientes. Entonces, esto es igual, como son independientes, es la probabilidad de que la primera no tenga RUT multiplicado por la probabilidad de que la segunda no tenga RUT. Que no tenga RUT la segunda. ¿Qué dijimos del anterior pantallazo? Que esta probabilidad es del 75%. O sea, que una empresa no tenga RUT en Colombia lo han estimado en un 75%. Entonces la probabilidad de que la primera no tenga RUT es de 0.75. Por la probabilidad de que no tenga RUT la segunda es de 0.75. Hacemos la multiplicación y ¿qué nos damos cuenta? Que yo puedo escoger dos compañías y que la primera no tenga RUT y la segunda no tenga RUT es una probabilidad de 0.5625 en números decimales. Estamos hablando del 56.25%. O sea, a la primera pregunta que nos están haciendo, ¿cuál es la probabilidad de que la primera empresa no tenga RUT y la segunda no tiene RUT? La probabilidad es del 56.25%. ¿Sí? Entonces acá lo importante es el análisis que le hicimos a que a la empresa de Pepita es independiente de la empresa de Susanita. ¿Sí? Lo que haga la empresa de Pepita con el RUT no afecta para nada lo que haga Susanita con el RUT. Eso es lo importante acá del ejercicio. Del resto ya simplemente es hacer la operación matemática de multiplicar ese 0.75. Veamos la segunda pregunta que nos plantea el ejercicio porque nos hace acordar de un tema que vimos anteriormente. Veamos la segunda pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que ambas empresas tengan RUT? Ambas empresas tengan RUT. Bien, acá es una cosa muy importante. Yo se los mencioné sobre las famosas probabilidades tácitas. Ojo, acá se van a volver muy famosas las probabilidades tácitas. ¿Qué son las probabilidades tácitas?
son probabilidades que existen, ojo, son probabilidades que existen. No nos las mencionan en el enunciado, pero las podemos determinar. O sea, en otras palabras, son probabilidades que están escondidas en el enunciado. Probabilidades tácitas. Son probabilidades que existen, no están en el enunciado, pero las podemos calcular. Acá nos están diciendo que 3 de cada 4 empresas no tienen root. Entonces es muy sencillo. Ya sabemos que la probabilidad de que una empresa no tenga root, vimos que era el 75%, 0.75. Pero sabemos que acá no hay más opciones. O una empresa tiene root o la empresa no tiene root. ¿Cómo sacamos la probabilidad de que tenga root? Entonces, recordemos una propiedad muy importante que mencionamos, que es la del complemento. La probabilidad de que una empresa tenga root en Colombia es igual a 1 menos la probabilidad de que no tenga root. Y sabemos que la probabilidad de no tener root es de 0.75. Entonces, claro, que estamos diciendo, y es fácil, que la probabilidad de que una empresa tenga root es del 25%. Esa probabilidad no nos la mencionaron en el enunciado, pero la pudimos sacar, sí. La probabilidad entonces que una compañía tenga root es del 25%, ¿sí? Pero eso es una. Nos están preguntando cuál es la probabilidad de que ambas, o sea, las dos empresas que escogimos, tengan root. Bien, vamos a resolver esa pregunta en otro pantallazo. Entonces vuelvo y repito, nos están preguntando cuál es la probabilidad de que ambas empresas que escojamos tengan root. Ojo, dijimos la palabra ambas es una palabra clave que nos dice que hay que multiplicar probabilidades. ¿Por qué? Porque si la palabra ambas podemos descomponer en lo siguiente, que la primera empresa tenga root y la segunda empresa tenga root. Entonces miren que la palabra ambas se puede descomponer con la palabra y. Que la primera empresa tenga root y la segunda tenga root. Bien, ya sabemos que son independientes. Claro, si son independientes para no tener, son independientes para tener root. Ya sabemos que son independientes. Entonces simplemente esa probabilidad de la multiplicación se descompone así. Es la probabilidad de que la primera tenga root multiplicado por la probabilidad de que la segunda tenga root. ¿Y qué hemos deducido del anterior pantallazo? Que la probabilidad de que una empresa tenga root apenas, según la revista Dinero, es del 25%, o sea, 0.25 por 0.25.
al hacer multiplicaciones de 0.25 por 0.25 nos da es 6.25%. O sea que la probabilidad de que escojamos dos empresas y que ambas tengan root apenas es del 6.25%. Veamos la tercera pregunta que tenemos que resolver. Entonces, vuelvo y repito. La probabilidad de que ambas empresas tengan root. Ahí utilizamos una de las palabras claves. Cuando nos dicen la probabilidad de que ambas, esa palabra ambas la podemos descomponer de la siguiente forma. Que la primera empresa tenga root y la segunda empresa tenga root. Ya sabemos que si aparece la palabra y, tenemos que preguntarnos, ¿son independientes para tener root? La respuesta es sí, claro, son independientes. Lo que haga una empresa con el root, vuelvo y repito, no afecta para nada que la segunda empresa haga o no haga, o tenga o no tenga root. Bien, luego, simplemente como son independientes, la probabilidad de que la primera tenga root por la segunda tenga root. Y cada una es del 25%. Esa multiplicación nos da como respuesta el 6.25%. Veamos la tercera pregunta que nos están solicitando en este ejercicio. Que la primera tenga root y la segunda no tenga root. Veamos esa pregunta. Y la pregunta de, veamos, para no repetir nuevamente este pantallazo, nos dice construya el diagrama del árbol. Ahorita miremos esa herramienta que es. Que la primera tenga root y la segunda no. Veamos cómo hacemos esto. Es fácil. Nos están preguntando cuál es la probabilidad de que la primera empresa tenga root y la segunda no tenga root. Bien, aparece la palabra ahí. Ya sabemos que son independientes. Son independientes. Entonces, simplemente esto se descompone de la siguiente manera. Es la probabilidad de que la primera tenga root multiplicado por la probabilidad de que la segunda no tenga root. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la probabilidad de que una empresa tenga root? Dijimos que solamente el 25%, según la revista Dinero, tiene root. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda no tenga root? Dijimos que la probabilidad de que no tenga root es de 0.75. Entonces simplemente hacemos la multiplicación. Entonces la probabilidad de que la primera tenga root 0.25 por la probabilidad de que la segunda no tenga root 0.75 nos da una probabilidad del 0.1875. O sea, eso es una probabilidad del 18.75%. Muy bien. Veamos la pregunta D. Nos dicen, construya
el diagrama del árbol. El diagrama del árbol. Construya el diagrama del árbol. Bien. ¿Qué es el diagrama del árbol? Bien. El diagrama del árbol es, digamos, una herramienta que nos ayuda a visualizar las diferentes alternativas nos ayuda a visualizar las diferentes alternativas que se puede tener o que tenemos o que se puede tener en sucesos digamos, para multiplicarlos. O sea, nos ayuda para visualizar las diferentes multiplicaciones de sucesos, digamos en otras palabras. Bien. El diagrama del árbol hace el papel, digamos, del diagrama de Venn. Teníamos el diagrama de Venn como herramienta para la suma. En la multiplicación vamos a tener el diagrama del árbol. Claro, esto nos ayuda a visualizar diferentes alternativas que se pueden tener en sucesos para multiplicarlos en problemas pequeños. Eso hay que arreglarlo. En problemas con pocos sucesos. Eso hay que aclararlo. Porque obviamente, si tenemos muchos sucesos, ya el diagrama del árbol no nos ayuda tanto. Veamos entonces cómo se construye el diagrama del árbol para este ejercicio. Bien, vamos a hacerlo el diagrama del árbol. Bien, una pregunta, muchachos, ¿cómo va la señal? Profe, excelente. Listo, muy bien. Entonces, cosa que me alegra, pues que esta parte es fundamental. Diagrama del árbol. Lo que tenemos que hacer primero preguntarnos es, ¿qué puede pasar con la primera empresa? La primera empresa que analizamos, ¿qué le puede pasar con respecto al root? La primera empresa tenemos dos situaciones. Y acá empezamos a construir las primeras ramas del árbol. ¿Qué dijimos que le puede pasar a la empresa? A la primera empresa. Dijimos que puede pasarle lo siguiente. La primera empresa puede tener el root. ¿Con qué probabilidad dijimos que puede tener el root? A ver, pues, muchachos. Participen. ¿Qué probabilidad? ¿Qué porcentaje de las empresas tienen root? Profe, 0.25. El 25%. Acá le ponemos eso. 0.25%. Y la otra acción es que la empresa no tiene root. No tiene root. Y dijimos que el 75% según la revista Dinero no tiene root. O sea que estamos hablando de 0.75. Bien, es importante cuando ustedes asignen las ramas, ojo, la suma de las probabilidades de las ramas
nos tiene que dar 1. Si no suman 1, ya tienen asignado mal el diagrama del árbol, ya empezaron mal. Bien, eso es lo que puede suceder con la primera empresa. Nos dice el árbol que vamos a analizar lo que puede suceder con la segunda empresa. Y vamos a coger cada una de estas ramas de la primera empresa y vamos a analizar y vamos a juntar lo que le pasa a la segunda empresa. ¿Qué le puede pasar a la segunda empresa? A la segunda empresa le puede pasar lo mismo. Tiene root y ya sabemos que es el punto 25. Y ojo, de esta misma rama planteamos la otra opción y es que no tiene root. Dijimos que es el 75%. Mire que ya empezamos como un árbol. Aquí tenemos una rama. Llega un momento dado que de la rama salen otras 2 ramas. Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a ver, a apuntar acá lo que le pasa a la segunda empresa. Dijimos que a la segunda empresa puede ser que tiene el root, punto 25, o no tiene root. Punto 75. Muy bien. Ahí tenemos ya planteado el diagrama. Ahora veamos qué significa cada rama. Si nosotros nos vamos por esta rama, estoy señalando esta de aquí arriba, nos está señalando que escogimos el camino donde estamos diciendo que la probabilidad de que la primera tenga root. Y si seguimos por acá, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, y la segunda tiene root. Entonces, simplemente lo que nos está diciendo es que para la respuesta a esto, multiplicamos las 2 probabilidades de las ramas. Punto 25 por punto 25. Y ya dijimos que esto nos da, ya lo habíamos calculado, nos da 6.25%. Eso si escogemos este camino. O nos vamos por estas ramas. Pero veamos si en vez de ese camino escogemos este que ya lo estoy pintando de púrpura. ¿Qué nos estamos diciendo acá? ¿Qué le está pasando a la primera empresa? La primera empresa, como estamos señalando ahí, tenga root. Y si seguimos por este lado, ¿qué le está pasando a la segunda empresa? No tiene root. Estamos diciendo, y la segunda no tiene root. Multiplicamos las probabilidades. La primera es 0.25 y la segunda es 0.75. Entonces tenemos que es 0.25
por 0.75 nos da 18.75%. Esa rama. Sigamos, porque esto tiene 4 ramas. Si nos vamos por este camino, por esta rama, ¿qué estamos diciendo de la primera empresa? Estamos diciendo que la primera empresa no tiene root. Y si seguimos por este camino, ¿qué estamos diciendo de la segunda empresa? Que la segunda empresa sí tiene root. Simplemente reemplazamos las probabilidades de cada rama. Este es 0.75 por 0.25. Y aquí nos da lo mismo que esta, 18.75%. Y nos vamos por la última rama. La vamos a pintar de gris. Si cogemos este camino o esta rama, ¿qué estamos diciendo de la primera empresa? Que la primera empresa no tiene root. Y si seguimos por acá, ¿qué estamos diciendo de la segunda empresa? Que no tiene root. Entonces estamos diciendo, y la segunda no tiene root. Si cogemos las probabilidades, nos da 0.75 multiplicado por 0.75. Y sabemos que eso nos dio, porque ya lo habíamos hecho, 56 y pico. 56.25. Bien, ¿cuál es la prueba del árbol? ¿Cuál es la prueba del árbol? De que el árbol esté bien hecho. Muy sencillo. La prueba del árbol nos dice que la suma de todas las probabilidades que usted encontró tiene que dar el 100% o tiene que dar el 1, como quieran, en porcentaje o número decimal. Entonces, si nosotros sumamos 6.25, 18.75, 18.75, si sumamos estas, vamos sumando estas probabilidades con 56.25, ¿cuánto les dio? Hagan esa prueba. Obviamente, eso nos da 100%. Volvamos entonces a hablar del diagrama del árbol. El diagrama del árbol, vuelvo y repito, es una herramienta visual para pequeños problemas, hay que aclararlo, visual para pequeños problemas, donde nos permite mirar todas las diferentes alternativas que tenemos en la multiplicación de probabilidades. Eso es lo que es el diagrama del árbol. El diagrama del árbol hace el mismo papel del diagrama de Venn en la suma de probabilidades. ¿Sabes? Que tenemos dos herramientas que nos ayudan a visualizar problemas. Uno, el diagrama de Venn, cuando estamos hablando de suma de probabilidades. Y otro es el diagrama del árbol, cuando estamos hablando de multiplicación de probabilidades. Muy bien.
Este es el diagrama del árbol. Como ustedes ven, tuvimos en cuenta lo que le puede suceder a la primera empresa, que es tener o no tener root. A esas dos posibilidades, porque se llama posibilidades, les sumamos las dos posibilidades que pueden ocurrir con la segunda empresa. Entonces miren que acá terminamos con un árbol de 4 ramas. Este es un árbol de 4 ramas. ¿Esto se puede ampliar? Sí. Muy bien. Más adelante podemos hacer más ejercicios de diagrama del árbol. Veamos qué nos preguntan. Ya hicimos el diagrama. ¿Cuál es la otra pregunta que teníamos ahí? Ya construimos el diagrama. Veamos la pregunta E y F. Nos dice, ya no se escogen 2 empresas, sino que nos dicen 4 empresas. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna tenga el root? Ojo, nos están hablando de la palabra ninguna, que sabemos que también se utiliza en la multiplicación. Y la pregunta que nos hacen es que todas las 4 empresas tengan root. Entonces, simplemente una pregunta es que, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna tenga root? Y la otra es que todas tengan root. Ya no nos están hablando de 4 empresas, de 2 empresas. Nos están hablando de 4 empresas. Entonces, veamos qué pasa cuando se generaliza un poco la multiplicación de probabilidades. Entonces, pongamos así. ¿Qué pasa si nos preguntan cuál es la probabilidad de que suceda A, que suceda B, que suceda D, que suceda D, y digamos que suceda hasta Z? Si son independientes, acá es la importancia de saber si son independientes. Ojo, esa es la condición. Si son independientes, la probabilidad de A y B y C y D y hasta Z simplemente nos dice que es la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C por la probabilidad de D hasta la probabilidad de Z. Entonces es muy fácil. Simplemente nos está diciendo, si son independientes, siga multiplicando. Siga multiplicando. No se complique la vida. Acá ya nos están hablando de que en vez de 2, estamos hablando de 4 empresas. Y la pregunta, nos están diciendo cuál es la probabilidad de que ninguna tenga root. Y que ninguna tenga root. Ya dijimos que una de las palabras claves en la multiplicación es la palabra ninguna. ¿Por qué? Porque yo puedo descomponer la palabra ninguna de la siguiente manera. ¿Qué me está diciendo acá? La probabilidad de que la primera no tiene root. Y la segunda no tiene root. Y la tercera no tiene root.
y la cuarta no tiene root. Mire que la palabra ninguna ya la descompuse con la ayuda de la palabra y. Y ya veo que tenemos la palabra y. Ya sabemos que es multiplicación. ¿Son independientes? Claro, son independientes. Vuelvo y repito, lo que haga una empresa en Itagüí no tiene por qué afectar en nada lo que haga una empresa en Bello, que haga en Caucasia y que haga en Turbo. Completamente independiente lo que haga esta empresa en Itagüí con el RUB, a la empresa que está ubicada en Bello, a la empresa que está ubicada en Caucasia, a la empresa que está ubicada en Turbo. ¿Son independientes? Sí. Entonces, ¿qué hemos acabado de decir? Que la probabilidad de que la primera no tiene root multiplicado por la probabilidad de que la segunda no tenga root multiplicado por la probabilidad de que la tercera no tenga root multiplicado por la probabilidad de que la cuarta no tenga root. Que es lo que vimos en esta fórmula. Entonces ahora recordemos, ¿cuál es la probabilidad de que una empresa no tenga root según la revista Dinero? 75%, punto 75 por punto 75 por punto 75 por punto 75. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Punto 75 elevado a la 4. Eso apenas da un 31.46%. Perdón, 31.64%, perdón. %. Entonces, esta es la probabilidad de que ninguna de las empresas, de las 4 empresas, tengan root, un 31.64%. Muy bien. Y veamos la pregunta F. La pregunta F es que todas tengan root. Todas. Tengan root. Todas tengan root. Entonces, acá lo mismo. Lo podemos descomponer la palabra todas como la probabilidad de que la primera tenga y la segunda tenga y la tercera tenga root y la cuarta tenga root. Bien, ya sabemos que son independientes. Sí, son independientes. Sí, ya sabemos. ¿Verdad? Que aquí simplemente decimos la probabilidad de que la primera tenga root multiplicado por la probabilidad de que la segunda tenga root multiplicado por la probabilidad de que la tercera tenga root multiplicado por la probabilidad de que la cuarta tenga root. Y en este caso es la probabilidad de que tenga root es de 0.25 por 0.25 por 0.25 por 0.25. Bien.
Nos da 0.25 elevado a la 4. No se asusten, ya empieza notación científica. Les aparece así en la calculadora. Ojo, les va a aparecer 3.900625 por 10 a la menos 3. Lo multiplicamos por 100 para llevarlo en porcentaje y esto apenas nos da que es 0.3906%. O sea que es una probabilidad supremamente pequeña de que cojamos 4 empresas al azar, las 4 tengan root. ¿Sí? Eso pues es como de locos. Decir uno pues que obviamente no van a coger empresas que estén en el directorio telefónico, muchachos, porque obviamente si están en el directorio telefónico es porque les facturaron ese cobro. Entonces si les facturaron ese cobro, tienen root. Entonces obviamente son empresas que no aparecen en un directorio telefónico. Muy bien. Todas las que tienen en el directorio, pues todas tienen root, eso, pues, eso es obvio. Las que no, las que aparecen en el directorio, esas todas tienen root. Muy bien. Si alguien pregunta cuál sería el diagrama del árbol para 4, pues les puedo decir que 4 empresas, no lo voy a hacer, pero simplemente se los voy a plantear. Ya sabemos que para la primera empresa pueden suceder 2 cosas. ¿Lo tiene o no lo tiene? Eso para la primera empresa. La segunda empresa. Ya vimos que ya puede pasar que lo tiene, no lo tiene. Y acá también. Lo tiene, no lo tiene. Bien, ¿qué le puede pasar a la tercera empresa? Lo mismo. Y mire que acá ya le agregamos esas 2 posibilidades a cada rama. A cada rama le planteamos las 2 posibilidades. ¿Tiene? No. Digámosle, tiene. No lo tiene. Tiene. No lo tiene. Tiene. No lo tiene. Eso es lo que le pasa a la tercera empresa. Y terminamos con la cuarta empresa. Y le dibujamos a cada una de las ramas que vienen las 2 posibilidades. Miren pues que ya cuando estamos hablando de se nos va incrementando las ramas de forma geométrica, muchachos. Esto se va multiplicando, esto se va creciendo en forma geométrica. Si yo tengo 2 opciones con la primera, lo multiplico por las 2 opciones que tengo con la segunda, por las 2 opciones que tengo con la tercera y por las 2 opciones que tengo por la cuarta, termino con 16 ramas. Así de sencillo. De las cuales analizamos solo 2. ¿Cuáles fueron las 2 que analizamos? Ya se las voy a mostrar.
mientras escribo todo esto. Entonces miren pues que el diagrama del árbol nos ayuda hasta cierto punto. Ya llega un momento en que ya esta ayuda se vuelve un trabajo complicado, ¿sí? Bien, ¿cuál fue el camino que vimos? Solamente vimos dos caminos. Analizamos. ¿Cuál es la probabilidad de que todas tengan root? Analizamos esta opción. Se la voy a poner en otro color que no esté ahí. Analizamos este camino. Que todas tengan root. Nos fuimos por esta rama. Que la primera tenga, que la segunda tenga, que la tercera tenga y la cuarta tiene. Nos fuimos por este camino. Esa es la probabilidad de que todas tengan root. Y esa fue la que nos dio poquito. Esa fue la que nos dio 0.25 elevado a la 4 por 100. Ese fue el camino donde encontramos que esto daba apenas 0.3906%. ¿Y cuál fue el otro camino que analizamos? Este no tiene y no tiene. Que fue el camino donde dijimos que es la probabilidad de que ninguna tenga root. Y que lo calculamos como 0.75 elevado a la 4. O sea que todavía hay muchas probabilidades por encontrar en este problema. 31.64%. Muchas probabilidades por encontrar. Muy bien, ese es el diagrama de la para 4 empresas. Imagínense para 5. Ya serían 32 ramas. ¿Sí? Para 6 serían 64 ramas. Y así sucesivamente. Va creciendo en progresión geométrica. Muy bien. Vamos a mirar entonces un ejercicio del taller. Les voy a compartir un ejercicio del taller. Y vamos a hacer este 57. Lo que alcance, pues. Dice, el técnico de la selección Colombia de fútbol ha estimado que para el siguiente partido de la eliminatoria del Mundial, los siguientes jugadores tienen la probabilidad de anotar gol en ese partido. Y es Radamel Falcao, un 50%, Duván Zapata, un 40%, James Rodríguez, un 45%, y Juan Guillermo Cuadrado, un 20%. Aclaro que estos son porcentajes diferentes a los que ustedes ya tienen en su taller. Los cambié precisamente para este ejercicio. Nos dice, determinar las siguientes probabilidades que todos anoten un gol en ese partido. Pues, el próximo partido es con Brasil. Pues, y pues en el papel es Brasil. Eso se suspendió. Bien, que todos anoten un gol en ese partido. B, que ninguno anote gol en ese partido. Y veamos la pregunta C, que es una pregunta nueva. A lo máximo 3 de ellos anoten un gol en ese partido. Y D, que al menos uno de ellos anote un gol en ese partido. Vamos a mirar pues si nos alcanza. Y E, construya el diagrama del árbol de Falcao y James. F, construya el diagrama del árbol con Falcao, James y Duván. Y G, construya el diagrama del árbol con los 4 jugadores. Muy bien.
Veamos entonces, llevémoslo, copiémonoslo. Copiémoslo, pero copiémoslo pues, porque no lo hemos copiado. Señalémoslo. Vamos a copiarlo y nos lo vamos a llevar al tablero. Bien, veamos pues ya con el... Listo. Pregunta A. ¿Cuál es la probabilidad de que todos anoten un gol? Ya dijimos, si nos aparece la palabra todos, ya sabemos que nos están hablando de multiplicación de probabilidades. ¿Por qué? Porque esa palabra todos, ¿cómo la podemos descomponer? Muy sencillo, la podemos descomponer de la siguiente manera. Lo que nos están diciendo ahí es que Falcao anote y Duván anote y James anote y Cuadrado anote. ¿Sí? No, por respeto, pongámosle Cuadrado, se lo merece. Para mi gusto, uno de los mejores jugadores, mejor dicho, un jugador que ha sido de pronto por la presencia de James, no lo han valorado como es. Pero Cuadrado de pronto puede ser más útil en la selección Colombia que el mismo James. Pero aquí somos muy James, pero ¿qué vamos a hacer? Muy bien, miren que la palabra todos la descomponemos con la palabra y. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos: ¿es independiente o son independientes? La pregunta que se tienen que hacer ustedes es: para anotar gol, ¿son independientes o dependientes? Bien, aquí se los quiero escuchar. ¿Son independientes o son dependientes? ¿Y el por qué? Justifiquen. ¿Quién se le mide, pues? Esa es la pregunta que se tienen que hacer y tienen que responder. Esa es la pregunta clave del problema. ¿Son independientes o son dependientes? Luego yo diría que independientes porque están hablando de los jugadores, más no en sí el equipo, pues el grupo de equipo. Bien. La pregunta es muy sencilla, se la voy a poner así. Si Falcao mete gol, ¿eso impide que James pueda meter gol? Si Falcao mete un gol, ¿eso impide que James en otra jugada meta gol? No. No, Profe, no. no. Eso no significa que por decir algo que digan, no, es que la selección Colombia solo puede meter un gol por partido. Si la condición fuera así, que la selección Colombia solo puede meter un gol por partido, ahí sí podemos decir. Si lo metió Falcao, ya los demás no lo meten. Pero esa condición no existe. En el fútbol no existe. En un partido de fútbol a usted no le limitan a decir, hermano, ustedes van a meter un gol y el resto no cuentan. O sea, el primero que lo meta, ya ese se le cuenta, y a los demás no existe esa condición. Entonces la pregunta, ¿son independientes? Sí, sí son independientes.
que Falcao mete gol no significa, impide que Duván meta gol, o que Cuadrado meta gol, o que James meta gol. Ha habido partidos donde, obviamente, ha habido varios anotadores por Colombia, ¿sí? Entonces, es claro que son independientes. Entonces, ahora la pregunta que hay es muy sencilla. Si son independientes, entonces es la probabilidad de que Falcao anote multiplicado por la probabilidad de que Duván anote por la probabilidad de que James anote por la probabilidad de que Cuadrado anote. Bien. ¿Sabemos la probabilidad de que anote Falcao? Sí. Nos están diciendo que es el 50%. Es la probabilidad de que Falcao anote, entonces digamos que es 0.50 por ¿cuál es la probabilidad de Duván de que anote? Lo planteamos como un 40%, 0.40 por la probabilidad de que James anote un gol, 0.45, y la de Juan Guillermo es apenas del 20%, que inclusive lo han puesto de marcador de punta, pues más difícil como marcador de punta que meta gol. 0.50 por 0.40 por 0.45 por 0.20 nos da que esa maravilla apenas tiene una probabilidad del 18%. ¿Sí? Eso sería una maravilla. 18%. Muy bien. Veamos la pregunta B. Que ninguno anote gol en ese partido. Ojo, ninguno anote gol. La palabra ninguno, ya dijimos, también se utiliza en la multiplicación de probabilidades. ¿Por qué? Porque la podemos descomponer así. Es la probabilidad de que Falcao no anote. Vamos a ponerlo así, Falcao no. Y Duván no. Y James no. Y Cuadrado no. Bien. La palabra y ya sabemos que son independientes. Tenemos entonces que decir así, es la probabilidad de que Falcao no anote, multiplicado por la probabilidad de que Duván no anote, por la probabilidad de que James no anote, multiplicado por la probabilidad de que Cuadrado no anote. Bien, ojo, nuevamente, tenemos un concepto que lo vamos a ver mucho en la multiplicación de probabilidades, las famosas probabilidades tácitas, que las sacamos por complemento. Bien, Falcao tiene dos opciones, muchachos. Falcao tiene la opción de anotar o tiene la otra opción de no anotar. Solamente tiene esas dos opciones. ¿Cuál es la probabilidad de que Falcao anote? Lo están diciendo acá. Un 50%. Entonces, obviamente, la probabilidad de no anotar la sacamos por complemento.
si la probabilidad de anotar de Falcao es de un 50%, la de no anotar de Falcao es también el complemento, un 50%. Entonces, esto es 50%. Ahora veamos Duván. Duván dice que anota un 40%. Obviamente, por complemento, la probabilidad de no anotar Duván, ya sabemos que es el complemento. ¿Qué falta para el 100%? 60%. La probabilidad de que Duván no anote es del 60%. O sea, es el complemento de este 40%. Punto 60. Punto 60. Ahora, si James tiene una probabilidad del 45% de anotar, por complemento, ¿cuál sería la probabilidad de que James no anota? Si James anota el 45%, pues el complemento sería un 55%. Entonces, la probabilidad de que James no anote es del 55%. Si Cuadrado anota con un 20%, la de no anotar sería su complemento. ¿Cuánto nos falta para el 100% teniendo un 20%? Un 80%. Entonces tenemos que esto es 0.50 por 0.60 por 0.55 por 0.80. Nos da que la probabilidad de que no anoten ninguno es del 13. Yo reviso una cosita por acá. Uy, muchachos, aquí tengo un problema acá. No es del 18%. Miren, pues que es muy importante revisar con razón. Esto realmente haciendo la operación ya es 0.018. Me estaba tragando un 0, muchachos, para que sepan el problema de tragarse un 0. Esto es 0.018. Ya estaba asustado acá. Esto es realmente la probabilidad de que todos anoten. No es un 18%, sino apenas del 1.8%. Porque obviamente la probabilidad de no anotar es más 0.5 por 0.6 por 0.55 por 0.80. Es de un 13.2%. Esta sí es verdad, 13.2%. Entonces, aclaro, aquí se me había tragado un número, no había, y eso afecta mucho, pues, para que después digan, no suman. Mira que sí suman. La probabilidad que todos anoten apenas es del 1.8%, para que no se hagan ilusiones de que es el 18%, avancen de esa nube. Esa probabilidad no es tan alta, es apenas del 1.8%, que obviamente es más alta y es más probable de que ninguno anote, es del 13.2%. Eso sí es lo que que esto suceda, es más factible que ninguno anote, y más si es contra Brasil. La cosa sí es complicada. Bueno, veamos la pregunta C y D, que creo que vamos a hacer la pregunta C. Vamos a ver, porque esa pregunta C tiene su pregunta C. ¿Cuál es la probabilidad de
que a lo máximo 3 de ellos anoten gol. Bien, acá nuevamente se tienen que acordar de algo que dijimos en una de las clases pasadas. La palabra a lo máximo, chicos, ¿qué se acuerdan ustedes de la palabra a lo máximo? ¿Con qué se asocia a lo máximo? A lo máximo dijimos que se asocia con menor o igual. Lo que nos están diciendo acá, en otras palabras, es la probabilidad de que anoten menor o igual a 3 jugadores. Bien, anoten a lo máximo. 3 de ellos anoten gol. ¿Sí? A lo máximo, 3 de ellos anoten gol. Entonces, la palabra a lo máximo, hemos dicho que la probabilidad está asociado a lo máximo con menor o igual. Entonces, acá nos están diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno anote gol más, porque esto ya no es multiplicación, sino suma, más la probabilidad de que uno de ellos anote gol más la probabilidad de que 2 de ellos anote gol más la probabilidad de que 3 de ellos anote gol. Bien. Entonces vuelvo a esta parte que es importante. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo máximo 3 de ellos anoten gol? Recuerden que la palabra a lo máximo quiere decir, está relacionada con menor o igual. Como palabra clave, preguntas de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que anoten menor o igual a 3 jugadores? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno anote gol? Esa la sabemos. De que ninguno anote gol. Esa probabilidad fue la que calculamos acá. De que ninguno anote gol. Es de 0.13. Vimos que este es del 13.20%. Es la única que sabemos por el momento. Que uno de ellos anote gol. O sea, o lo metió Falcao, o lo metió James, lo metió Duván, o lo metió Cuadrado. Esa sería una posibilidad. 2 más. 2 de ellos anoten gol. O sea que ahí pueden ser Falcao James, Falcao Duván, Falcao Cuadrado, Cuadrado James, Cuadrado. Mejor dicho, eso es una cantidad. Más que 3 de ellos anoten gol. ¿Sí? Bien, muchachos. Acá es donde yo les recuerdo que cuando vimos la primera clase, hablamos de la propiedad del complemento. Y dijimos que la propiedad del complemento, en algunos problemas la vamos a utilizar
porque nos acorta el camino para encontrar las probabilidades. Y llegó el momento de esta situación. Bien, la probabilidad de que anoten gol a lo máximo 3, tengámoslo presente, anoten menor o igual a 3 jugadores. En otras palabras, es la probabilidad de que metan gol ninguno, 0, más la probabilidad de que metan gol un jugador, más la probabilidad de que metan gol 2 jugadores. Bien, pongámosle pues paréntesis acá. Que metan gol 2 jugadores, más la probabilidad de que metan gol 3 jugadores. Vuelvo y repito, de esta solamente sabemos punto 1320. Por este camino, esto está muy largo. ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos? Por complemento. Nos queda más fácil decir, ojo, esto es 1 menos. ¿Qué situación me falta acá? Ojo, acá estoy diciendo que ninguno anote gol. Acá estoy diciendo que 1 anote gol. Acá estoy diciendo que 2 jugadores anoten gol. Y acá estoy diciendo que 3 jugadores anoten gol. ¿Cuál es la única que me falta? A ver, pues, ¿quién deduce? ¿Cuál es la única opción que me falta? Vuelvo y repito, acá es que ningún jugador meta gol. Acá es que uno meta gol. Acá es que 2 de ellos metan gol. Acá es 3 de ellos metan gol. Es la única que me falta. Escucho. El que saque eso ya tiene el punto de hecho. ¿Cuál es la única opción que falta? ¿Sí? Lance calificable. Esto no pierde con proponer en el trabajo, pero es mejor que se lancen ahora. ¿Cuál falta? Si la respondo yo, pues no me gano nada, muchachos. A ver, muchachos, no me digan pues que a ustedes no les gusta el fútbol. Que les gusta el golf. Ah, muy bien. Por ahí les tengo un ejercicio de golf. O como un amigo mío que dice que le gustan las regatas. ¿Alguno de ustedes debe gustarle el fútbol? ¿Cuál opción falta, muchachos? Uno que se lanza al estrellato, pues, jóvenes. Ninguno, pues. A ver. Joaquín, ¿cuál falta? O Jaime Andrés, ¿cuál falta ahí? Me va a tocar a mí. ¿Listo, muchachos? Pues, ¿cuál falta? Muy sencillo. Profe, que gane o pierde. Digo que gane o empate, ¿no? Aquí no estamos hablando de ganar o perder. Aquí estamos hablando de anotar goles. Profe, que los 4 anoten. Exactamente, esa es la que falta. Ya aquí estamos contando 0. Estamos contando que ninguno anote, que 1 anote, que 2 anote o 3 marcan gol. ¿Cuál es la única que falta? Que los 4 metan gol. Y esa probabilidad la tenemos, sí.
esa probabilidad la calculamos acá. Que todos anoten un gol en el partido, la calculamos. Esa fue la que nos cometí yo el error. Esa era la del 1.8. Entonces, a la pregunta, que al menos a lo máximo 3 de ellos anotan un gol en ese partido, esa probabilidad es buena. Es 1 menos 0.018. Estamos hablando de un 98.2. O sea que estamos hablando de un 98.2%. Muy bien. Vuelvo y repito esta parte. A lo máximo, porque vamos a tener tiempo para hacer la D. A lo máximo 3 de ellos anoten un gol. A lo máximo, recuerden, lo dijimos en una clase pasada. Palabra clave para las preguntas de probabilidades o preguntas de probabilidades. A lo máximo está asociada con menor o igual. La probabilidad de que anoten menor o igual a 3 jugadores es la probabilidad de que ninguno anote un gol. Es la única que sabemos, porque esa la calculamos. Esta de que uno anote un gol es un complique, una cosa muy larga, les cuento. Que 2 de ellos anote un gol. La única forma es hacerlo con el diagrama del árbol también para que sepa. La probabilidad de 3 de ellos anoten gol. Entonces acá es donde vuelvo y repito, va a participar activamente la propiedad del complemento. Cuando esto se nos está haciendo muy largo, a veces la tabla de salvación es la propiedad del complemento. Anotar menor o igual a 3 jugadores es la probabilidad de que el gol no lo anote ningún jugador, que el gol solamente lo meta un jugador, que lo meta 2 o que lo metan 3. ¿Cuál es la única que falta ahí? Que el gol lo metan los 4 jugadores, que ya tenemos esa probabilidad y nos da punto 00118 y restado da 98.8. Vamos a hacer entonces, que tenemos tiempo, esa de que al menos uno de ellos anote un gol en el partido. Bien, vayan recordando la palabra al menos, ¿con qué la asociamos? A ver si se acuerdan, o que ya es tiempo de que vayan practicando. La probabilidad de que al menos uno de ellos anote un gol en ese partido. Bien, acá es donde nos tenemos que recordar que la palabra al menos, que también la utilizamos con la palabra por lo menos, está relacionada con mayor o igual. Entonces, si nos dicen que al menos uno de ellos, al menos uno, me están diciendo es cuál es la probabilidad de que el gol lo anote mayor o igual a un jugador. Un jugador mayor o igual a un jugador. Eso es igual a la probabilidad de que el gol haga más gol. Que meta el gol. Tres de
De estas 4 probabilidades, la única que dijimos que esto es apenas del 1.8%. Al menos uno de ellos anote un gol en ese partido. Recuerden la palabra al menos, que también la asociamos con la palabra por lo menos. Tenganla presente que esa palabra la asociamos con el símbolo matemático de mayor o igual. En este caso, la probabilidad de que un jugador sea anotado por mayor o igual a un jugador. ¿Qué posibilidades tenemos? La probabilidad de que 2 jugadores anoten un gol, más la que jugadores anoten un gol, más la probabilidad de que los 4 jugadores anoten un gol. Vuelvo y repito, la única que sabemos es esta. El camino se hace largo. Entonces, chicos, la propiedad del complemento. Cuando el camino se hace largo, una de las opciones es utilizar la propiedad del complemento. Entonces, la probabilidad de que al menos un jugador meta gol, que ya dijimos que es la probabilidad de que el gol sea realizado por mayor o igual a un jugador, la vamos a sacar por complemento. 1 menos, en este caso, la que falta. ¿Cuál es la que falta? ¿Qué opción nos falta? Mire que aquí ya tenemos la de 1 sumada. Tenemos la de 2. Tenemos la de 3. La de 4. ¿Cuál es la opción que falta? A ver cuál de las chicas se anima a decir qué opción es la que falta. Acá es un jugador, 2 jugadores, 3 jugadores, 4 jugadores. ¿Cuál es la que falta? Bien, fanáticos. ¿Cuál falta? Chicos, ven acá a la clase. ¿Qué opción falta acá? Bien, si tenemos el 1, si tenemos el 2, si tenemos el 3, si tenemos el 4, ¿cuál falta? Pues muy sencillo, muchachos. Que el gol no lo anote ningún jugador. O sea que lo que nos falta es restarle 1 menos la probabilidad de que ningún jugador anote gol en ese partido. ¿Y esa probabilidad la tenemos? Sí, claro, esa probabilidad la calculamos acá. La probabilidad de que ninguno anote gol en ese partido lo tuvimos en la pregunta B. Que vimos en ese momento que esa probabilidad era la del 13.20%, o sea que eso es 13.20. O sea que la probabilidad de que al menos anote un gol nos da 0.868.
Un 86.80%. Muy bien. Bien. Piénselo. Les va a quedar esto como para que lo piensen. Les va a quedar este ejercicio. ¿Cómo construirían ustedes el diagrama del árbol de Falcao y James? ¿Cómo construirían ustedes el diagrama del árbol con Falcao, James y Duván? ¿Y cómo construirían ustedes el diagrama del árbol con los 4 jugadores? Está bueno para que lo piensen. Bien, vamos a que lo piensen y vamos a responder uno de estos 3 en la próxima clase. ¿Sí? Teniendo estos datos, ojo, cambian un poquitico. La probabilidad de que Falcao anote un gol es del 50, Duván un 40, James un 45 y Juan Guillermo Cuadrado un 20%. Listo. Entonces, en resumen, hoy, ¿qué hemos visto? Hemos visto, ojo, pues que ya vamos combinando. Mire que en un problema le metemos multiplicación y le metemos suma. Lo importante es que hemos visto que la probabilidad de A y B es la de la multiplicación de probabilidades, donde va a ser muy importante saber si son sucesos independientes o son sucesos dependientes, donde vimos que si son sucesos independientes se nos facilita la vida un poco, es decir, ¿qué es la probabilidad de A o la probabilidad de B? Que las palabras claves, ojo, las palabras claves utilizadas, la principal es y. Digamos que las secundarias son todos, ninguna o ninguno, o inclusive se utiliza ambos. Estas palabras están relacionadas con la palabra y. Por eso también están relacionadas con la multiplicación de probabilidades. Y también vimos que se puede generalizar fácil la multiplicación de varios sucesos. Ahí me salté la B y decir que es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, perdón, acá de C, porque me lo salté, B, por la probabilidad de D, por la probabilidad de E, aclarando si son sucesos independientes. Y vimos el ejercicio, vimos lo otro importante. La ayuda visual se llama el diagrama del árbol. ¿Sí? Muy bien, con eso pues terminamos el repaso. Pues de lo que vimos hoy. Y detengo la grabación.